Muy buenos días a todos, soy Jorge el Profe y hoy os traigo un nuevo vídeo. Este vídeo me lo habéis pedido bastantes y es sobre el estudio de funciones. Para ello he escogido una del estilo que suelen poner, pero con alguna cosa un poquito rara. De todas formas, cualquier dificultad que tengáis, me lo ponéis en los comentarios, ¿de acuerdo? Pero bueno, antes, debo decir que voy a seguir el procedimiento típico de Aragón. Lo digo por si veis algún paso raro que no habéis visto vosotros. Así que comenzamos. En esta ocasión tenemos entonces la función f de x es igual a x más 3 entre x menos 2 al cuadrado. Y siempre que se hace el estudio de la función, se empieza haciendo el dominio. Esta es la gráfica que vamos a hacer luego. Entonces, para saber el dominio de la función, siempre que tengáis, como en este caso, un cociente de funciones, vais a tener que comprobar con qué valores el denominador va a ser cero. ¿Y eso por qué? Porque si fuera cero, entonces sería dividido entre cero. Y algo que está dividido por cero da infinito, que no existe. Así que veamos. ¿Y cómo se hace esto? Pues simplemente cogemos el denominador, que en este caso es x menos 2 al cuadrado, y lo igualamos a cero. Ahora, al ser al cuadrado, pues se va y queda x menos 2 es igual a cero. Es decir, el x igual a 2 es el punto donde la función no va a existir. Por lo que el dominio va a ser todos los reales menos el 2. Muy bien. Continuamos entonces con los cortes con los ejes. Para ver en qué punto corta con el eje X, si corta con el eje X es que Y es igual a 0. Así que en este caso Y es f de X, así que igualamos la función a 0. Por lo que tenemos X más 3 entre X menos 2 al cuadrado es igual a 0. Si pasamos esto al otro lado, queda 0 por X menos 2 al cuadrado, que es 0, por lo que X más 3 es igual a 0, es decir que en X es igual a menos 3, va a ser donde corte con el eje OX, el eje X, vamos. Y ahora, para ver dónde corta con el eje OY, tenemos que ver que si corta con el eje Y, es que X es igual a 0, porque simplemente en la función sustituimos X por 0. Entonces tendríamos que f de X, en este caso, al ser X igual a 0, ponemos aquí un 0, va a ser igual a 0 más 3 entre 0 menos 2 al cuadrado, por lo que es 3 entre menos 2 al cuadrado, que es 4. Es decir, que cortará en el punto y igual a 3 cuartos. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Antes de nada vamos a dibujar en la gráfica lo que acabamos de hallar. Si tenemos aquí el punto 2, aquí sabemos que va a pasar algo raro. Y ahora, al otro lado, tenemos aquí el menos 3, donde sabemos que se corta con el eje X. Y aquí, si tenemos el 1, pues más o menos por aquí, sabemos que se va a cortar con el eje Y. Y ahora vamos con la simetría. Esta puede ser o par o impar. Para que sea par, ¿qué tiene que pasar? Pues que f de x sea igual a f de menos x. ¿Esto qué significa? Que x más 3, joder, qué bien, que x más 3 entre x menos 2 al cuadrado sea igual a menos x más 3 entre menos x menos 2 al cuadrado. ¿Esto es así? Pues no. Se ve claramente que no, si no podéis hacer la ecuación y veréis que no tiene sentido. Y ahora, para ver si es impar, es igual que con el par, pero con un menos delante, es decir, que f de x sea igual a menos f de menos x. Y si lo hacéis también veréis que no, por lo que no es ni impar ni par. Ponemos un nada, por ejemplo. Vale. Y ahora seguimos con la monotonía. Para esta parte hay que hacer derivadas. ¡Bien! ¡Qué divertido! Entonces, si tenemos que f de x es x más 3 entre x menos 2 al cuadrado, para hacer su derivada
Esto es la derivada del cociente. Así que, como sabemos, sería x menos 2 al cuadrado. Esto lo elevamos al cuadrado, es decir, que será elevado a 4. Y luego es la derivada de lo de arriba, que es x más 3, así que sería 1. Por lo de abajo sin derivar, menos 2 al cuadrado, menos lo de arriba sin derivar, x más 3, por la derivada de lo de abajo, es decir, por 2 por x menos 2, porque es el número... porque es el 2 pasa abajo, se resta 1 al exponente, por lo que sería 1, y ahora es por la derivada de lo de dentro. La derivada de x menos 2 es 1, por lo que ya está. Y ahora vemos que podemos simplificar los x menos 2. Entonces, si quitamos uno aquí, otro aquí y otro aquí, y esto es recordar que sería un 4, tendríamos que f' de x es igual a x menos 2 menos x más 3 por 2 entre x menos 2 elevado a 3. Perfecto. Y ahora simplemente es resolver esto. Si multiplicamos el 2, tenemos 2x más 6. Entonces sería x menos 2 menos 2x menos 6. Por lo que tendríamos menos x menos 8 entre x menos 2 al cubo. Es decir, que f de x es menos por x más 8 entre x menos 2 al cubo. Muy bien, después de hacer la derivada, lo que hay que hacer es igualar f' de x a 0. Es decir, que menos x más 8 entre x menos 2 al cubo es igual a 0, por lo que si pasamos esto al otro lado, tenemos que menos x más 8 es igual a 0. El menos se va, y entonces tenemos que x es igual a, si pasamos el 8 al otro lado, cambia de signo, a menos 8. Tenemos este punto, ¿vale? Y este punto es lo que se llama un extremo relativo. Este puede ser un mínimo relativo o un máximo relativo. ¿Y eso de qué dependerá? Pues de la segunda derivada. Si la segunda derivada da algo positivo en ese punto, es que es un mínimo relativo. Ya sé que no tiene sentido si lo piensas al principio, pero si lo pensáis un poco más, veréis que sí que tiene sentido. Y ahora, ¿y eso cómo lo podemos entender? Pues porque si hacemos la segunda derivada, lo que veríamos es como lo que está a punto de hacer la función. Es decir, que si está en un máximo relativo, es que la función va a bajar. ¿Y eso cómo se representa? Pues con un menos, con un negativo. Y por eso el máximo relativo es negativo y el mínimo relativo es un positivo. Perfecto, pues ahora entonces, teniendo este punto, como he dicho, lo sustituimos con la segunda derivada. Así que vamos a hacerla. Muy bien, y la segunda derivada de este sería, igual que antes, la derivada de arriba, es decir, menos. Por lo de abajo sin derivar, x menos 2 al cubo. Menos lo de arriba sin derivar, por lo que es menos 8 más 8. Simplemente el menos lo multiplicamos ya y nos lo quitamos. Es x más 8. Por la derivada de lo de abajo, que como hemos dicho es bajar el 3 de ahí, restarle al 3 1, y por la derivada de lo de dentro, que es la derivada de x menos 2, que es 1. Y elevamos el denominador al cuadrado, por lo que es 3 al cuadrado, y elevamos el denominador al cuadrado, por lo que es x menos 2 al cubo al cuadrado, que es x menos 2 elevado a 6. Vale. De aquí podemos ver que podemos simplificar 2x menos 2. Por lo que aquí tendríamos un 4
y aquí tendríamos un 1. Aquí nada. Por lo que tendríamos que es igual a menos x menos 2 más 3 por x más 8. Dividido por x menos 2 elevado a 4. Si operamos arriba, veremos que esto da como resultado 2x más 26 entre x menos 2 elevado a 4. Perfecto. Y ahora, entonces, como hemos dicho, tenemos que sustituir aquí el menos 8 de antes. Vamos a ver si da positivo o negativo esto. Entonces, si ponemos el menos 8, sería 2 por menos 8, que es menos 16, más 26, es decir, 10, que es algo positivo, entre x menos 2 elevado a 4, al estar elevado a 4 siempre va a ser algo positivo, por lo que es positivo entre positivo, positivo. Marcamos aquí f segunda de menos 8 es mayor que 0. Entonces, según lo que hemos dicho antes, esto va a ser un mínimo. Muy bien, y ahora ya lo único que queda es hacer una tabla para ver dónde la función decrece y dónde la función crece. Para hacer estas tablas siempre se pone los de menos infinito a más infinito y entre medio ponéis todos los puntos en los que la función no exista. En este caso sería el 2, como hemos visto antes con lo del dominio, y además se ponen los extremos relativos. En este caso sería el menos 8. Se meten siempre entre medio, así que sería de menos infinito a menos 8. Aquí tenemos el menos 8, que es un mínimo, de menos 8 a 2. El 2 hemos dicho que la función no existía, y de 2 a más infinito. Y ahora vemos el signo de f' de x. ¿Y eso cómo? Pues sustituyendo un valor cualquiera en este intervalo. Por ejemplo, en el menos infinito menos 8, cogemos por ejemplo el 10. Si sustituimos esto en la ecuación de arriba, tenemos menos 10 más 8, que es menos 2, por lo que sería menos 2, es decir, más 2, algo positivo, entre menos 10 menos 2, que es menos 12, elevado al cubo. Algo negativo elevado al cubo va a ser algo negativo. Por lo que va a ser negativo esto. Y marcamos como que va a ir hacia abajo la función. Va a decrecer. En el menos 8,2 cogemos por ejemplo el 0, ya que siempre suele ser más fácil. Y tenemos menos 0 más 8, es decir, 8, que con el menos sería menos 8, entre 0 menos 2 al cubo, es menos 2 al cubo, por lo que es menos 8. Entonces, menos entre menos da algo positivo. Lo cual, si nos fijamos, tiene mucho sentido porque veníamos de un mínimo. Ha bajado la función hasta el mínimo y luego ha subido. Lo cual nos dice que lo hemos hecho muy bien. Después del 2 cogemos, por ejemplo, el valor después del 2 cogemos el valor del 3. Así que sería menos 3 más 8, por lo que sería algo negativo. Y abajo, 3 menos 2, 1 al cubo, algo positivo. Negativo entre positivo da algo negativo. Por lo que la función decrecerá.